Continuamos con una conexión con el equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes nos presentarán una interesante conferencia con el tema Modelaje de distribución de especies y su afectación por el cambio climático. Con agrado procedemos a la presentación del modelaje de distribución de especies y su afectación por cambio climático. Les saludo a este servidor, Carlos Giovanni Rivera, técnico en biotecnología y restauración de ecosistemas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta presentación va a ser presentada por múltiples expositores, expertos en la materia que más adelante se irán presentando. Vamos a dar un recorrido por 4 contenidos específicos, en este caso un abordaje diferente para la distribución y presencia de las especies, fuentes de información para los modelos, preparación de datos y modelaje de distribución de especies, y los resultados del modelaje de máxima entropía para la distribución de las especies. Adelante. Para comenzar un poco acerca de El Salvador y su biodiversidad, nosotros tenemos remanentes muy importantes de cobertura arbórea a lo largo del país y tenemos ecosistemas que son representativos y formamos parte de la región mesoamericana, que es uno de los centros de biodiversidad más importantes del mundo. Además, nuestra zona económica exclusiva y los recursos costeros marinos que nosotros tenemos, pues tienen un gran valor para la biodiversidad. Y aquí tenemos algunas superficies de bosques que eventualmente son nuestros bosques representativos a nivel nacional, y por supuesto esa superficie que representa para 2010 un 27.59% de la superficie nacional, es decir, unos 581.324 hectáreas. El Salvador y su gran biodiversidad contiene más de 8.700 especies registradas a la fecha. 1.479 de ellas son de fauna vertebrada, 3.978 especies de plantas, y algunas de ellas, como se puede ver en el cuadro que estamos observando en la parte inferior, algunas de ellas pues se encuentran amenazadas en porcentajes variados que van más allá del 30%. En el caso de la modelación de distribución de especies, aquí hay un principio de máxima entropía, se podría considerar un vástago de la teoría de información. Para explicar máxima entropía se debe entender algunos conceptos básicos de la teoría de información, y esto se debe entender como una medida de probabilidad. En este sentido, más información significa una reducción de la ambigüedad y un aumento de la certeza. Estas teorías tienen su fundamento en un par de autores, Shannon y Weiner, que demostraron la capacidad del lenguaje para informar. En este sentido, la interpretación matemática de la verosimilitud de la entropía termodinámica tiene una sorprendente similitud con la expresión para el contenido de la información. En ese contexto se puede demostrar que la entropía de la información es máxima cuando la distribución es uniforme. La relación que tiene la distribución de las especies desde un punto de vista biológico supera lo que la propia disciplina va, y va al encuentro de los temas geográficos, en este caso a través del concepto que es el más utilizado de nicho ecológico, que fue propuesto en 1957 y se refiere al nicho como un hipervolumen de n dimensiones donde se encuentran las condiciones ambientales y los recursos en los cuales las especies pueden sobrevivir. Y este concepto es clave porque relaciona el espacio de múltiples variables que están relacionadas y permite a una especie existir en un espacio determinado. En este sentido, cabe destacar el concepto de nicho como una figura o como un concepto de espacial.
de la distribución de las especies. Y en este caso nosotros tenemos dos conceptos que son relevantes. El primero de ellos es un nicho potencial, es decir, un nicho fundamental que indica el espacio total de las variables donde la especie potencialmente puede vivir, y un nicho realizado, es decir, aquel que el espacio específico geográfico donde efectivamente habita la especie. En el tema de los modelos de distribución de las especies, como ecología distribucional, existen una serie de modelos que se han venido construyendo desde los años 90 y un poco antes de esa década, que ayudan a simular o ayudan a entender la distribución de las especies en métodos basados en sistemas de información geográfica. La diferencia es que deja de ser un mapeo subjetivo de los límites e introducen variables que determinan la distribución de las especies. Y esta distribución potencial indica la probabilidad más alta de que ocurran los elementos ecológicos que pueden fundamentar la distribución de una especie, como es el caso de cualquiera de las especies que nosotros estemos trabajando. A continuación, continuaremos con las fuentes de información para los modelos. Gracias, Carlos. Mi nombre es Arturo Escalante, gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Dirección del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales. Para la fuente de información vamos a utilizar la plataforma WorldClim, en donde se encuentran datos de climatología actual, futura y pasados. También pueden utilizarse en el modelo datos de suelos, elevación y otros según su disponibilidad. Los datos actuales se encuentran en variables bioclimáticas en periodo de tiempo entre 1970 y el año 2000. Se descargan en un archivo de formato zip y son 19 variables en formato GeoTIFF. La resolución espacial puede ser de 30 segundos, 2.5 minutos, 5 minutos y 10 minutos. Para los datos futuros, la plataforma presenta los escenarios de cambio climático y actualmente ya se encuentran en resolución de 30 segundos. Para ambos información, tanto la actual como la futura, las 19 variables que disponen estas bases de datos son las que se muestran acá. Por ejemplo, la variable bio3 sería la isotermalidad. El quinto informe del IPCC en 2014 utilizó 4 trayectorias de concentración para los modelos climáticos, como se observan en la curva de la izquierda. La curva azul es la más pensando en la reducción de los gases de efecto invernadero en el mundo, y la línea roja es cuando se siguen las tendencias actuales. La gestión de datos ambientales, tanto para extensión, sistema de coordenadas, formato GeoTIFF, requieren que tengan la misma resolución, el igual área de trabajo, el mismo sistema de coordenadas, y todos los archivos se encuentran ubicados en una misma carpeta para poder ser utilizados. Como pueden observar, en la parte derecha se muestra la información en GeoTIFF a nivel mundial descargada a la base de datos y con un proceso de GIS usando ArcGIS con el lenguaje de programación Python, se puede llegar a obtener estos datos requeridos para el modelo. Aquí hay un ejemplo. En el cuadro azul se presenta la distribución de la especie, de una especie en particular para la climatología actual, y en la parte derecha se muestran los datos para 4 modelos que la tercera comunicación nacional de cambio climático de El Salvador planteó como adecuados para el país. También se muestra en una de las columnas los escenarios 4.5 y en la otra 8.5. Y para el periodo 2041 a 2060, cómo se da la distribución de especies en ella. Un elemento importante es poder obtener el lugar donde la especie habita actualmente,
Para eso se ha creado una aplicación y la técnico Yesenia Peñate de la Gerencia de Investigación, Desarrollo e Innovación nos comenta. Cuéntanos un poquito, Yesenia. Para poder realizar el monitoreo de biodiversidad fue necesario realizar los pasos que se muestran a continuación. 1. Captura de datos. Para la captura de datos se diseñó una encuesta utilizando tecnología Survey 123 ESRI, con los lineamientos requeridos por parte de la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad, con la finalidad de recolectar datos georreferenciados en tiempo real de flora y fauna relacionados a su hábitat y biología. Asimismo, para el caso de fauna, sobre su conducta. Dicha información fue recolectada por guardarrecursos y técnicos previamente capacitados para utilizar dicha encuesta. Como paso 2, la información recolectada en campo es almacenada en una base de datos en el geoportal institucional. Paso 3. Generación de webmap. Con la información almacenada en el geoportal, se generaron mapas dinámicos que muestran la ubicación de datos recolectados en campo, además de agregar capas importantes para el monitoreo, como son las áreas naturales protegidas, sitios Ramsar, reservas de la biosfera, etc. Paso 4. Tablero operacional. Para la implementación del tablero operacional, en el geoportal se utilizaron las herramientas para generar gráficos, indicadores estadísticos, listas, mapas dinámicos, los cuales ayudarán a realizar un monitoreo de biodiversidad óptimo y amigable al usuario. Gracias, Yesenia. A continuación, la preparación de datos y modelo de distribución de especies. Hola, mi nombre es Laura Chávez, tengo el cargo de especialista en ordenamiento territorial y pertenezco a la Dirección de Evaluación y Cumplimiento Ambiental. Gracias, Arturo, por la información anterior. Vamos a complementarla. Entonces, les muestro la preparación de datos y modelajes de distribución de especies. Como decía Carlos, hay diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de software, pero en este caso vamos a hacer énfasis en MaxCert. Este es un programa para el modelado de la distribución geográfica de las especies en base a la máxima entropía, que es el aspecto que nos explicaba Carlos, y está escrito por Steven Philip, Ludwig y Rob Shapiro, en el apoyo de los laboratorios de investigación de AT&T y la Universidad de Princeton y el Centro para la Biodiversidad y Conservación del Museo Americano de Historia Natural. El software es libre, ustedes lo pueden descargar, ya facilitamos la información en el video. Para el modelado de la distribución geográfica de especies a través de MaxCert se deben contar con variables ambientales y biológicas y en el formato que corresponde a MaxCert, que son bien sencillos, que son extensiones CSV y extensiones ANSI de ARGIS, que son celdas de análisis. Y bueno, los archivos de extensión CSV corresponden a la información de la localización de presencia de la especie a ser modelada, ¿verdad? Llámese Passerina ciris, llámese otro tipo de especie que nos interese modelar. Y los archivos de extensión ANSI corresponden a las capas ambientales a ser utilizadas. ANSI, para digamos los que no manejamos tanto esto, digamos en términos de ARGIS, es un formato raster, visualizado en formato raster. ¿Y cuáles son las características generales que tenemos que tener? Todas las variables deben presentar los mismos valores de resolución, así como límites espaciales, es decir, tienen que tener el mismo tamaño de celda para los raster y los límites espaciales tienen que ser los mismos, vean, la misma área espacial. Y los datos de presencia de especies deben de tener un volumen representativo de 50 a 400 registros, porque de lo contrario vamos a tener problemas con la modelación. Obviamente esto depende de la escala o extensión de análisis que estamos realizando. Entonces, para la preparación de las variables utilizamos tanto ARGIS como otro software más sencillo, ¿verdad? En el caso, como comentaba Arturo, utilizamos datos bioclimáticos obtenidos de WorldClim, los cuales vienen en formato TIFF. Y datos de presencia de especies, que son información recabada, ahorita histórica, y que estamos en proceso de actualizar a través de los software que se mencionaron anteriormente. Entonces, la presencia de especies es una simple preparación de Excel, es muy sencilla la información que tiene que tener el nombre común de la especie y las coordenadas de latitud y longitud. Y pues se guarda el archivo en formato de extensión CSV. Las variables ambientales en ARGIS, como dice Arturo, se puede hacer un proceso más automatizado, ¿verdad? A través de Python, pero de lo contrario, en términos fáciles, se puede explicar de la siguiente manera. Pues se descarga la información, se verifica la extensión, para el caso de la información bioclimática que viene en TIFF,
Se define la máscara de corte para establecer la misma zona de análisis, ¿verdad? Y no tener problemas en la modelación. Se ajusta la información al área de análisis y luego se convierte en la variable para el caso bioclimática SATIF a formato ASCII. Eso es en términos sencillos. Claro, es un poquito más complejo porque son un montón de información. Un modelo es una buena cantidad de información. Entonces aquí les voy a presentar un video que si no se logra escuchar, pues vamos a tratar de explicar. Entonces, aquí el archivo... Entonces, como les explicaba ahí, ¿verdad? En ese caso utilizamos los archivos que son de las variables de la representación de las especies, y para el caso yo lo tengo en el C para facilitarme la búsqueda de la información, ¿verdad? Entonces ahí pues yo tengo mi carpeta Maxen, me voy a datos y para el caso de hacer la modelación del Amazona europaleata o la Lora Lucamaria. Y le doy a BID, que esas son las variables. Y luego muestro las variables ambientales, que son los datos del clima que ya tengo procesados para The WorldClim, para el caso específico. Aquí tenemos que son variables continuas, pero también se puede tener otro tipo de datos que no son continuas, sino que en el software le llaman categóricas, que por ejemplo puede ser como uso de suelo, a diferencia de estas variables que tenemos en WorldClim. Aquí le digo que crea una curva de respuesta y le doy clic a la casilla. Como ven, es bien sencillo el formato. Y también le digo que me haga análisis con Jackknife, que es un tipo de gráfico en el que me establece ciertos análisis que posterior se les puede explicar. También les pido que me haga análisis logístico porque es bien fácil entenderlo, porque va, el análisis va de 0 a 1. Entre más cercano a 1, más posibilidades de que esté el ambiente para que se encuentre la especie. Entre más cercano a 0, no se encuentra la especie. Y en el caso, el siguiente, output file type, es cómo voy a sacar el archivo. En este caso, el formato ASCII, digamos, visto como raster, que es el que puede leer los sistemas de información geográfico. Luego tengo el directorio de salida, que es el lugar donde yo voy a ubicar mis datos de resultados. Entonces aquí yo generé la carpeta de resultados para que sea más fácil y no tener una gran cantidad de archivos juntos. Y en este caso yo puedo tener archivos sobre modelaje futuro, con el tema que explicó Arturo, en el que yo puedo agregar la información de cambio climático, por ejemplo. También puedo configurar cierta información, vea, en el caso, por ejemplo, de Random Test Percentage, que yo digo que es el 25%, el que utiliza el software. Esto es para calibrar, digamos, el modelo, mejorarlo para que a la hora de la corrida mejore el resultado. Y 5 réplicas para obtener los resultados. En Output Grid lo que hago es decirle, no quiero que me muestre los resultados porque los puedo obtener a través del mismo CSV con el ArcGIS. Y de ahí pues cierro, porque ya lo configuré, no hay que guardar nada, y de ahí pues solo procedo a correr el software. Y bueno, en este caso, además de hacer las corridas de Maxent, pues hacemos también aspectos de verificación en campo donde se encuentra la distribución del especie. Como decía Carlos, bueno, esta es una información que nos ha preparado nuestro colega Ulises Juárez, que es técnico en gestión de la vida silvestre, gerencia de vida silvestre, y es acciones de campo que se han realizado para verificar la distribución de la especie, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos que se pueden utilizar para cuando encontremos esos nichos que son probables, determinemos si se encuentra o no se encuentra la especie, ¿verdad? Entonces, ahí se puede observar en las imágenes, en el caso, por ejemplo, donde hay mucha vegetación, donde se pueden encontrar las huellas, en el caso, por ejemplo, nutria, o paso de fauna asociada donde se encuentran ciertas especies, hasta se pueden encontrar huellas de felino y pues se proceden a como los especialistas, biólogos y demás, pues establecen cómo obtener este tipo de información. En el caso, por ejemplo, se muestra la imagen, la toma de huella con yeso para que nos quede el resultado de lo que levantamos en campo y pues se constate esa información, además de las fotografías y otro tipo de información. Y a continuación, además de la verificación en campo, otra información que nos pueden ayudar al análisis de los resultados que tenemos en Maxent y que nos va a presentar nuestra especialista Ana Janet Monterrosa, quien es especialista en ecosistemas acuáticos de la Gerencia de Ordenamiento Ambiental, a la cual yo también pertenezco.
Bueno, con relación a los análisis complementarios que se requieren para poder consolidar un poco más el análisis y los resultados, tenemos entre ellos la integración de unidades de paisaje, en los cuales podríamos estar identificando cuál es la preferencia de la especie para la permanencia local. En este caso, conocemos que la especie de Amazona auropaliata tiene preferencia por ecosistemas y hábitats de planicie costera. Eso significa para nosotros más oportunidades de cobertura en donde la especie pueda hacer sus nidos locales y aprovechar otros elementos que el mismo ecosistema podría estarle dando en su permanencia local. Además, para nosotros también es importante el reconocer todos los elementos conectores con que el territorio cuenta, porque esto significará para nosotros una mejor oportunidad para que la especie pueda sobrevivir. Entre ellos podemos tener barreras naturales y elementos conectores, como por ejemplo bosques de galerías, siendo conectores a las zonas de manglares, podrían tener elementos importantes para la sobrevivencia de la especie. Pero además de eso, nos es importante el identificar todos aquellos elementos de fricción o disturbio que puedan significar una alteración del resultado en el análisis de Maxent. Entre ellos podríamos identificar la más significativa, como lo es la presión antropogénica, con el saqueo de nidos y la preferencia de la especie para ser una mascota. Estos análisis deberían de estar siendo integrados para poder validar la información que pueda ser obtenido con la herramienta de máxima entropía. Bueno, gracias. Y a continuación, nuestro colega Carlos nos presentará los resultados de modelaje de máxima entropía para la distribución de especies. Muchas gracias, Laura. Continuamos nosotros con la presentación. Vemos nosotros algunos ejemplos de resultados de cómo son las salidas del modelo. Ustedes pueden observar en la gráfica un ajuste del modelo con un promedio de área bajo la curva de 0.87 y de acuerdo a la escala de calidad del modelo, que significa que nosotros estaríamos en un buen modelo, que es aceptable. Además de eso, esto es cómo nosotros nos alejamos, digamos, de lo que puede ser el azar. En este caso sería una línea que podría darnos cualquier tipo de resultado y nos vamos acercando conforme el área bajo la curva incrementa a un modelo de excelente calidad. Aquí podemos observar ya un poco más el resultado de qué ocurre con la distribución de la especie, en este caso Passerina silvestris, que es una especie de ave. Nosotros tenemos a la izquierda en grande el mapa de la distribución potencial de la especie en el clima actual. Y también tenemos a la derecha las posibilidades de cómo se va a ver afectada la distribución de la especie por efecto del cambio climático. Nosotros podemos observar cómo en algunos casos el cambio climático hace que la especie se distribuya en uno solo de los territorios o en una región específica del país, sea occidente o sea oriente. En otros casos se observa también que hay una disminución del nicho potencial que esta especie puede tener, y en algunos de los modelos pues incluso las posibilidades de poderla encontrar y que su distribución sea un poco más amplia también ocurre. Y esto es importante de considerar porque la idea de esto es tener nuevos enfoques para poder determinar esta distribución de las especies y que esto pues también tenga relevancia a la hora de gestionar su conservación. La idea de esto es que como un software como tal que tiene su base en modelos matemáticos, pues también se prueba. En este caso, nosotros podemos ver los diferentes tipos de variables o de pruebas que realiza, y al final de la tabla que está a la izquierda podemos observar las probabilidades, y en todos los casos pues las probabilidades pasan, digamos, para estas pruebas que se han aplicado.
Y en el cuadro que está a la derecha podemos observar cómo el software además nos dice qué tanto contribuye alguna u otra variable en cuanto a la distribución de la especie y qué tan importante es para definir esa distribución. Y esto es importante porque no solo es la idea conocer esa distribución, sino cuáles son las variables que están más relacionadas y que determinan esa distribución en el espacio geográfico. Como todo, es un asunto de un aprendizaje continuo y de hecho hay abundante material disponible como para poder seguir aprendiendo y compartiendo datos e información. Y en este caso, por ejemplo, hay un curso de modelado de nicho ecológico que está disponible en internet. También hay mucho material disponible con relación al sitio donde se descarga Maxent. Hay un sitio web de uno de los creadores de Maxent que tiene mucha cantidad de recursos que nosotros podemos compartir, que podemos descargar para poder seguir ampliando nuestro conocimiento en este sentido. ¿Hacia dónde vamos? En principio, crear un atlas que nos permita conocer la distribución de las especies prioritarias del país en las condiciones climáticas actuales y qué sucede con el efecto del cambio climático, que por cierto ya tenemos algunos ejemplos en esta presentación. También un manual metodológico de máxima entropía que nos permita que otros profesionales y otros miembros de la academia pues que se entusiasmen de esta clase de temas, también se les facilite poder realizar análisis, un sistema de colecta de datos en campo que ya nos mencionaba Yesenia, que está muy avanzado, en etapas muy avanzadas. Por supuesto, algunos estudiantes en servicio social y en proceso de graduación sería muy útil cómo pudieran incorporarse y entusiasmarse con estos temas. Y por supuesto tenemos oportunidades. Primero es cómo estos resultados se integran al ordenamiento ambiental del territorio con la unidad operativa del ministerio que se encarga de este tema, que es la gerencia de ordenamiento ambiental. Cómo se integran estos datos a los cálculos de conectividad estructural y cómo nos fortalece y nos ponemos de acuerdo en el sentido de la importancia de los corredores biológicos con la distribución o los nichos potenciales de las especies. Otro tema es los grupos de trabajo de biodiversidad que pueden ser establecidos por colegas del ministerio y otros colegas que puedan estar eventualmente interesados. Y por supuesto la necesidad de incrementar el acervo de publicaciones y de generación de conocimiento científico del país, que es una oportunidad que tenemos para poder implementar estos enfoques novedosos de cómo estudiamos la distribución de las especies en el país, incluyendo el tema de cambio climático. Así que, sin más por el momento, y de parte de este servidor y de parte de todos los colegas que han hecho posible todos estos análisis de esta presentación, pues muchas gracias.